La Revolución Francesa es uno de los eventos más fascinantes y complejos de la historia. Pero, ¿qué secretos esconden sus páginas? En un periodo marcado por la lucha por la libertad y la justicia, también surgieron sombras y enigmas que aún hoy nos intrigan. ¿Qué pasó realmente con aquellos que desafiaron al poder? ¿Por qué desaparecieron ciertos documentos cruciales? Y, sobre todo, ¿cuáles son los misterios que continúan susurrándose entre los ecos de la historia? La revolución no solo transformó la estructura política de Francia, sino que también dejó una estela de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que un líder carismático como Maximilien Robespierre, conocido por su firmeza, haya terminado en una situación tan trágica? Su muerte, ya sea por ejecución o por suicidio, se ha convertido en un enigma que divide a historiadores y apasionados de la historia. Imagina por un momento el tesoro real, un símbolo de la riqueza y el poder, desapareciendo en medio del caos. Grandes cantidades de oro y joyas de la corona se evaporaron sin dejar rastro, y la pregunta persiste. ¿Fue un saqueo organizado o un simple desorden en la confusión revolucionaria? El destino del joven Luis XVII es otro de esos misterios que nos atrapan. Se dice que el hijo del rey Luis XVI murió en prisión. Pero ¿y si realmente escapó? La historia está llena de rumores sobre su vida oculta bajo una nueva identidad. ¿Es posible que el pequeño príncipe haya vivido entre nosotros disfrazado de un simple ciudadano? ¿Y qué hay de la guillotina, ese instrumento que se convirtió en un símbolo del terror, pero que también, según algunos relatos, tenía una fuerza sobrenatural? ¿Es posible que reclamara vidas más allá de lo que la razón puede explicar? Los testimonios de quienes la presenciaron añaden un aire de inquietud a su historia. En medio de todo esto, aparece un vidente en París que predijo varios acontecimientos de la Revolución. ¿Cómo pudo conocer con tanta precisión el futuro? Su habilidad sigue siendo un misterio sin resolver. Los documentos del Comité de Salud Pública, que contienen información vital sobre las ejecuciones, desaparecieron misteriosamente tras la caída del régimen del terror. ¿Quién se benefició de esa desaparición y por qué se ocultó información tan crucial? Las cartas de María Antonieta, escritas con tinta invisible, guardan secretos que aún no han sido descifrados. ¿Qué mensajes ocultos se esconden en su correspondencia? Y no podemos olvidar al hombre de la máscara de hierro, un prisionero cuya identidad sigue siendo desconocida. ¿Quién era realmente y por qué su rostro nunca fue revelado? La historia está repleta de enigmas y cada uno de ellos nos invita a reflexionar y profundizar más. ¿Qué otras sorpresas nos depara este periodo turbulento? La Revolución Francesa no solo fue un cambio político, fue un caldo de cultivo para la intriga y el misterio, y su legado persiste en nuestra curiosidad por conocer la verdad detrás de los hechos. ¿Te atreves a seguir desentrañando estos misterios? La Revolución Francesa fue un periodo convulso y dramático, lleno de cambios y tragedias que transformaron a Francia y, por ende, al mundo entero. Uno de los personajes más enigmáticos de esta época fue Maximilien Robespierre, un líder revolucionario cuya muerte aún provoca debates intensos. ¿Qué ocurrió realmente en el último día de su vida? ¿Fue ejecutado por sus enemigos o, en un acto desesperado, se quitó la vida antes de que la guillotina reclamara su cabeza? Robespierre, conocido como el Incorruptible, fue una figura central durante el periodo del terror, pero su caída fue tan repentina como su ascenso. En la mañana del 28 de julio de 1794, se encontraba en la sala del Consejo de la República, donde su influencia había comenzado a desvanecerse. Sin embargo, cuando la guardia lo arrestó, se escucharon disparos. Algunos dicen que se disparó en la mandíbula, mientras que otros afirman que fue un intento de suicidio que salió mal. La pregunta persiste: ¿por qué iba a elegir el suicidio cuando tenía tantos seguidores leales? Las versiones de su muerte varían drásticamente. La narrativa oficial sostiene que Robespierre fue llevado a la guillotina y ejecutado, pero muchos creen que fue un suicidio disfrazado. ¿Por qué los relatos son tan confusos? Tal vez porque la revolución estaba llena de propaganda y manipulación. Los vencedores escribieron la historia, y en su versión, Robespierre debía ser presentado como un tirano caído. Pero, ¿y si la verdad es mucho más compleja? Algunos historiadores sugieren que Robespierre, consciente de su inminente destino, eligió tomar el control de su propia muerte.
¿Qué lo llevó a esa decisión? ¿Fue el remordimiento por los miles de ejecuciones que firmó o simplemente la desesperación de ver cómo su sueño revolucionario se desmoronaba? La mente de Robespierre es un verdadero laberinto de contradicciones y emociones. La figura de Robespierre ha fascinado a generaciones. Era un idealista, un hombre que creía en la libertad y la igualdad, pero que se convirtió en un símbolo del terror que él mismo ayudó a instaurar. ¿Cómo pasó de ser un héroe de la revolución a un villano en cuestión de días? Esto nos lleva a preguntarnos si su muerte fue un acto de desesperación o una estrategia calculada para evitar la humillación pública. Las teorías sobre su muerte no terminan ahí. Algunos sugieren que su desaparición fue orquestada por sus enemigos, quienes querían silenciarlo para siempre. ¿Podría haber escapado y vivido en secreto? La revolución estaba llena de conspiraciones y secretos, y la idea de que un líder tan prominente pudiera haber eludido su destino añade otra capa al misterio. Las sombras de la historia suelen ocultar verdades que a menudo son más interesantes que la ficción. Las cartas y documentos de esa época revelan que Robespierre tenía un grupo de seguidores incondicionales y un círculo íntimo que lo apoyaba. ¿Qué pasaría con esos leales después de su caída? Algunos desaparecieron. Otros fueron ejecutados. En este contexto de traiciones y alianzas, el destino de Robespierre se vuelve aún más intrigante. ¿Acaso había un plan más grande detrás de su muerte, uno que involucrara a otros líderes revolucionarios? A medida que la revolución continuaba, el miedo y la desconfianza se apoderaron de la sociedad. Con cada ejecución, la paranoia crecía. ¿Podría ser que Robespierre, al final, se convirtiera en víctima de su propio juego de poder? La historia nos muestra que los líderes más carismáticos a menudo enfrentan su caída de la manera más trágica. Además, el legado de Robespierre ha sido objeto de interpretación a lo largo de los años. Algunos lo ven como un mártir de la causa revolucionaria, mientras que otros lo consideran un dictador que llevó a su país a la ruina. ¿Qué significado tiene su muerte en el contexto de la revolución? ¿Es simplemente un final trágico o es un símbolo del costo humano de la búsqueda de ideales? La figura de Robespierre también ha inspirado a muchos artistas y escritores, desde novelas hasta películas. Su vida y muerte han sido reinterpretadas de mil maneras. ¿Por qué sigue capturando nuestra imaginación? Tal vez porque su historia refleja los peligros de la ambición desmedida y la fragilidad de los ideales. En cada rincón de la historia, encontramos retazos de su vida que invitan a la reflexión. En última instancia, el enigma de la muerte de Robespierre es un recordatorio de que la historia está llena de matices y complejidades. Las versiones oficiales son solo una parte de un rompecabezas mucho más grande. La Revolución Francesa, con todas sus contradicciones, sigue siendo un campo de batalla de ideas y creencias que resuenan hasta nuestros días. ¿Cuánto de lo que sabemos es verdad y cuánto es una creación de la narrativa? A través de la historia de Robespierre, se nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones del poder y la justicia. Cada nueva generación enfrenta sus propias revoluciones y luchas por la libertad. La historia de Robespierre, con su trágico desenlace, nos recuerda que el camino hacia la libertad no siempre está pavimentado con buenas intenciones. ¿Qué lecciones podemos extraer de su vida y su muerte? La historia, después de todo, no es solo un relato del pasado, sino un espejo que refleja nuestras propias luchas y aspiraciones. Las luces brillantes de la Revolución Francesa iluminaron un tiempo de grandes cambios y descontento, pero, entre los ecos de las voces revolucionarias, también se alzan sombras de misterio. Uno de los enigmas más intrigantes de esta época es el de la desaparición del tesoro real. ¿Qué sucedió realmente con las enormes cantidades de oro y joyas que pertenecían a la corona francesa? ¿Se desvanecieron en el aire, o hay relatos no contados que podrían arrojar luz sobre este enigma? Durante el caos revolucionario, el tesoro acumulado por generaciones de monarcas desapareció sin dejar rastro. Las calles de París ardían con fervor revolucionario, mientras los tesoros de la monarquía eran saqueados y escondidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién se benefició realmente de esta pérdida? ¿Existieron cómplices dentro de la misma corte que, en medio del alboroto, decidieron quedarse con una parte de la riqueza?
Las historias sobre el tesoro perdido son muchas, y se tejen con un aire de misterio que hace que cada relato sea aún más fascinante. Algunas versiones sugieren que un grupo de revolucionarios, al ver el caos desatado, se propuso ocultar el oro en lugares secretos para protegerlo de una posible restauración monárquica. Pero, ¿dónde está ese oro hoy? ¿Acaso se encuentra bajo las calles de París esperando ser descubierto por algún curioso aventurero o un arqueólogo audaz? Los rumores sobre la ubicación del tesoro han persistido a lo largo de los años. Algunos hablan de criptas ocultas en la ciudad, mientras que otros afirman que el oro fue llevado a terrenos más seguros, incluso fuera de Francia. ¿Podría ser que un noble leal, en un acto de traición hacia su propia clase, se haya llevado consigo una parte del tesoro? La historia está llena de traiciones, y esta no sería la primera ni la última. Sin embargo, no todo el mundo cree en las leyendas de tesoros escondidos. Algunos historiadores sugieren que, en medio del caos, gran parte del oro fue simplemente destruido o malgastado. Pero, ¿es realmente posible que un recurso tan valioso se desvaneciera así? Es difícil de imaginar, pero la historia está plagada de decisiones poco sensatas. Otra teoría intrigante involucra a los revolucionarios que decidieron utilizar el oro para financiar sus propias luchas. Tal vez, en un intento de establecer una nueva Francia, sacrificaron el pasado, pero ¿a qué precio? La idea de que el tesoro real financió los ideales de libertad y justicia es, sin duda, un giro irónico en la narrativa. A medida que avanzamos en el tiempo, el misterio del tesoro perdido todavía deja a muchos preguntándose. Las leyendas urbanas se han alimentado de este enigma, y algunos incluso afirman que ciertos grupos secretos han estado buscando el oro durante generaciones. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Podría haber una sociedad oculta que custodia los secretos de la revolución, buscando recuperar lo que una vez fue? Y no olvidemos a los ciudadanos comunes, quienes, en medio de la agitación, también se vieron afectados por la desaparición del tesoro. ¿Qué pensaban aquellos que vivieron en las calles de París mientras se hablaba de riquezas escondidas? La esperanza y la desesperación coexistían, y la posibilidad de un cambio radical en sus vidas podía estar escondida en un simple baúl de joyas. La curiosidad por el destino del tesoro real no se limita a la Revolución Francesa. A lo largo de la historia, otros grandes tesoros han desaparecido, dejando un rastro de intriga y especulación. ¿Es el ser humano simplemente atraído por lo desconocido? La búsqueda de respuestas se convierte en una aventura, una exploración de nuestro pasado compartido. Hoy en día, con la tecnología moderna y las excavaciones arqueológicas, la posibilidad de desentrañar este misterio parece más cercana que nunca. ¿Qué revelaciones podrían surgir si se encontrara el tesoro? ¿Podría cambiar la forma en que entendemos la Revolución Francesa y su legado? Cada nuevo descubrimiento tiene el potencial de reescribir la historia. Es fascinante pensar en cómo un tesoro perdido puede seguir resonando con nosotros siglos después. La Revolución Francesa no solo cambió el curso de un país, sino que también dejó en su estela preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Qué secretos se esconden entre las sombras de la historia? ¿Quiénes son los guardianes de esos secretos? ¿Y qué deben hacer para ser revelados? A medida que continuamos explorando los misterios de la Revolución Francesa, el enigma de la desaparición del tesoro real nos recuerda que a veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos. Pero hasta que se descubran, seguimos atrapados en esta narrativa de incertidumbre, especulación y la eterna búsqueda de la verdad. ¿Cuál fue el destino real de Luis XVII, el hijo del rey Luis XVI y de María Antonieta? Su historia está llena de intrigas, teorías y misterios que han capturado la imaginación de historiadores y curiosos por igual. Aunque oficialmente se dice que el joven príncipe murió en prisión a la tierna edad de 10 años, muchos sostienen que logró escapar y que su vida continuó en las sombras, bajo una identidad completamente nueva. Pero, ¿qué hay de cierto en estas afirmaciones? Cuando la Revolución Francesa estalló, la vida de la familia real se tornó en un verdadero calvario. Tras la ejecución de su padre, Luis XVII fue encarcelado en la prisión del Temple, donde se le separó de su madre y de su hermana. El ambiente en la prisión era hostil y aterrador, pero ¿realmente murió allí? Algunos testimonios de la época sugieren que el niño fue visto más allá de los muros del Temple,
lo que abre la puerta a un sinfín de especulaciones. Uno de los relatos más intrigantes proviene de un grupo de viajeros que aseguraron haber visto a un joven que se parecía a Luis XVII en un pueblo remoto, viviendo con una identidad diferente. Pero, ¿quién era este niño? ¿Podría ser el príncipe que se había escapado de su trágico destino? La idea de que haya sobrevivido y vivido entre el pueblo común es un concepto fascinante, pero también aterrador. ¿Qué vida podría haber llevado un príncipe desterrado, oculto entre los ciudadanos? El misterio se agudiza aún más al considerar la condición de la prisión. Las condiciones de vida en el Temple eran extremadamente duras, y el niño sufría de enfermedades. Sin embargo, hay quienes creen que, a pesar de su precaria situación, Luis XVII logró engañar a sus captores. ¿Cómo pudo un niño de 10 años burlar la atención de los guardias? Las teorías sobre una posible fuga son tan variadas como intrigantes, y todas parecen apuntar hacia una verdad que aún no ha sido revelada. Los rumores sobre su fuga fueron alimentados por los mismos seguidores de la familia real, quienes creían que había una posibilidad de que el joven príncipe hubiera sido rescatado por leales a la corona. Sin embargo, la historia oficial concluye con su muerte en 1795. ¿Por qué los registros son tan escasos y contradictorios? La falta de pruebas contundentes ha llevado a muchos a preguntarse si realmente murió en la prisión o si fue un simple encubrimiento. Hay quienes especulan que, tras su supuesta muerte, Luis XVII fue reemplazado por un niño común que no tenía ninguna relación con la realeza. Esta teoría ha alimentado el mito de que el verdadero príncipe vivió en secreto, oculto de la mirada del mundo. Pero, ¿qué motivaría a alguien a crear esta compleja trama de engaños? La historia de la revolución está llena de traiciones y secretos, y el destino del joven príncipe no es una excepción. A lo largo de los años, varios hombres han afirmado ser Luis XVII, reclamando sus derechos al trono. Estas afirmaciones han sido objeto de escrutinio y, en muchos casos, desmentidas. Sin embargo, la persistencia de estas reclamaciones habla de una esperanza que nunca se extinguió. Es posible que, en medio del caos, un niño haya encontrado la forma de sobrevivir y reclamar su lugar en la historia. La figura de Luis XVII ha sido idealizada en la cultura popular, desde cuentos hasta películas. Su misteriosa desaparición ha inspirado a muchos a investigar y a crear narrativas sobre su vida. Pero, con cada nuevo relato, surgen más preguntas. ¿Por qué un niño de tan corta edad generaría tanto interés? ¿Acaso su vida representa una última conexión con un pasado glorioso que la revolución buscó erradicar? Las teorías sobre su vida posterior son tan variadas como las personas que las promueven. Algunos creen que vivió en el extranjero, adoptando un nuevo nombre y una nueva vida. Otros sostienen que se unió a un grupo que buscaba restaurar la monarquía en Francia. Sin embargo, la falta de evidencia sólida deja a todos con la misma inquietud. ¿Qué pasó realmente con Luis XVII? Aunque la historia oficial lo considera un niño que murió trágicamente en prisión, las sombras del misterio continúan envolviendo su destino. La Revolución Francesa fue un periodo convulso, lleno de cambio y conflicto, pero el destino de un niño real perdido en este torbellino ha resonado a través de los años. ¿Qué otras verdades ocultas están esperando ser descubiertas en las páginas de la historia? La búsqueda de la verdad sobre Luis XVII es, en última instancia, una búsqueda de identidad. La historia no solo se trata de reyes y reinas, sino de las vidas de aquellos que quedaron atrapados en el tumulto de un tiempo de cambio. La figura de Luis XVII simboliza a todos los inocentes que sufrieron en medio de la lucha por el poder. Y aunque su destino sigue siendo un enigma, su legado perdura en la memoria colectiva. La historia de Luis XVII nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la Revolución Francesa y sobre cómo los eventos de un periodo pueden resonar a través del tiempo. La búsqueda de respuestas a su destino continúa. Y quizás, un día, la verdad emerja de las sombras, revelando lo que realmente le ocurrió a aquel niño que una vez fue príncipe. ¿Podría ser que la historia aún tenga algunas sorpresas guardadas para nosotros? La guillotina, símbolo de la Revolución Francesa, es conocida por su papel en la ejecución de miles de personas. Pero,
¿Qué pasaba realmente con este temido instrumento de muerte? A lo largo de la historia, han surgido rumores inquietantes que sugieren que la guillotina tenía una especie de voluntad propia, como si reclamara más vidas de las que el propio gobierno había ordenado. ¿Es posible que un objeto tan inanimado pudiera tener tal influencia sobre los acontecimientos humanos? Durante los años de la Revolución, la guillotina se convirtió en un espectáculo perturbador. Las multitudes se reunían para observar las ejecuciones, como si la sangre derramada fuera un espectáculo de entretenimiento. Pero, ¿por qué había tanta fascinación por esta máquina de muerte? Algunos dicen que el eco de las hojas afiladas cortando el aire resonaba con un poder casi místico, como si el destino de aquellos condenados estuviera sellado por fuerzas invisibles. Algunos relatos históricos mencionan que las ejecuciones no siempre se llevaban a cabo de manera ordenada. Se dice que, en ocasiones, la guillotina parecía tener un apetito insaciable. ¿Podría ser que las víctimas elegidas eran simplemente el comienzo de una serie de muertes que la guillotina deseaba reclamar? A medida que la revolución avanzaba, el número de ejecuciones se disparó, y muchos se preguntaban si la máquina había tomado el control en un ritual macabro que la historia ha olvidado. Una inquietante teoría sugiere que los líderes de la revolución, como Maximilien Robespierre, podrían haber sentido una especie de presión sobrenatural para ofrecer más víctimas a la guillotina. ¿Acaso se habían convertido en peones de una fuerza oscura que deseaba perpetuar el ciclo de sangre? Algunos afirmaban que los ecos de las víctimas clamaban por venganza, creando así una conexión entre la máquina y quienes habían sido condenados a morir en su base. Pero las historias no terminan ahí. Existen testimonios de personas que afirmaron haber tenido visiones o sueños sobre la guillotina. ¿Sería posible que aquellos que se atrevieron a desafiarla fueran marcados por un destino inevitable? Estas visiones a menudo eran vívidas, con imágenes de la guillotina reclamando vidas en un ciclo interminable. La conexión entre el miedo y la fatalidad se entrelazaba en la mente de aquellos que vivieron durante esos tiempos oscuros. La guillotina también era un símbolo de la justicia revolucionaria, pero ¿hasta qué punto era realmente justa? Con cada ejecución, la tensión aumentaba, y algunos comenzaron a preguntarse si la máquina no solo estaba eliminando enemigos del Estado, sino también a aquellos que representaban un desafío para el poder. La línea entre justicia y venganza se volvía cada vez más difusa. ¿Acaso la guillotina se había convertido en un instrumento de control social? ¿Un recordatorio de que nadie estaba a salvo? La historia nos dice que la guillotina fue finalmente abolida, pero el misterio de su influencia perdura. ¿Qué legado dejó realmente en la psique colectiva de Francia? La imagen de la guillotina se mantiene viva en la memoria de los franceses y de quienes estudian la revolución. Algunos creen que su esencia aún ronda los lugares donde una vez se erguía, como un espectro que recuerda a la humanidad el precio de la revolución. El destino de la guillotina es, en sí mismo, una historia de transformación. Desde un instrumento de ejecución a un símbolo de una era tumultuosa, su papel en la historia es indiscutible. Pero, ¿será que aquellas almas que pasaron por sus cuchillas todavía buscan justicia en el más allá? El eco de sus gritos podría haber dejado una marca indeleble en la cultura y la memoria histórica de Francia. Existen teorías de que la guillotina fue finalmente destruida no solo por su uso, sino por el miedo que inspiraba. ¿Acaso la sociedad se dio cuenta de que había cruzado una línea peligrosa al permitir que un objeto se convirtiera en la encarnación del miedo y la muerte? La eliminación de la guillotina simbolizaba un intento de restaurar el orden y la humanidad en tiempos caóticos. Sin embargo, el recuerdo de lo que representó sigue presente en la historia. Los expertos en historia revolucionaria continúan investigando la influencia de la guillotina en la sociedad francesa. ¿Se puede hablar de una maldición asociada a su uso? Muchos creen que el comportamiento de las masas durante las ejecuciones revela algo más profundo sobre la naturaleza humana. La fascinación por la muerte y el sacrificio tiene raíces en la cultura que, a menudo, se manifiesta en momentos de crisis. Las historias de aquellas personas que pasaron por la guillotina también son un enigma. Muchas de ellas eran figuras prominentes con historias de vida complejas. ¿Qué motivaciones tenían? ¿Eran realmente culpables o solo víctimas del caos revolucionario? La narrativa se complica aún más cuando se considera que algunos de ellos eran amigos o enemigos de quienes los condenaron, lo que añade una capa de intriga a sus destinos.
A medida que el tiempo avanza, la guillotina se convierte en un símbolo de advertencia. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? La Revolución Francesa nos enseña sobre los peligros de la radicalización y cómo la sed de justicia puede transformarse en un ciclo de violencia. La guillotina, en su esencia, nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que la búsqueda de justicia debe ser equilibrada con la compasión. La historia de la guillotina, marcada por el misterio y la fascinación, continúa intrigando a historiadores y curiosos por igual. Su legado es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la humanidad tiene la capacidad de reflexionar sobre su pasado y buscar un futuro más justo. Pero, ¿realmente hemos aprendido de los errores de nuestra historia o estamos condenados a repetirlos? La respuesta a esta pregunta puede ser el verdadero enigma que rodea a la guillotina, un símbolo que, a pesar de su desaparición física, sigue vivo en la memoria colectiva. A lo largo de la Revolución Francesa se produjeron acontecimientos que desafiaron la lógica y la razón. Uno de los personajes más intrigantes de esta época es un misterioso vidente conocido como el Profeta de París. ¿Quién era este hombre que pareció tener un don especial para prever el futuro? Sus predicciones, a menudo escalofriantes, fueron tomadas en serio por muchos, incluyendo figuras importantes de la Revolución. ¿Cómo logró anticipar eventos tan significativos? El Profeta de París no era un adivino común. Sus visiones eran tan vívidas y aterradoras que muchos creían que estaban conectadas a fuerzas sobrenaturales. Se dice que en un momento predijo la caída de la Bastilla, que llevó a la gente a confiar en sus palabras. En un tiempo de incertidumbre y caos, donde la gente buscaba respuestas, este hombre se convirtió en una figura de esperanza y temor a la vez. Pero, ¿de dónde provenían sus visiones? Algunos rumores sugieren que el profeta poseía un antiguo libro de secretos ocultos, mientras que otros creen que simplemente tenía un agudo sentido de la observación. Sin embargo, lo más inquietante es que sus predicciones no solo se limitaron a eventos políticos, también habló de desastres naturales y desgracias personales que afectaron a muchos. ¿Cómo podía conocer detalles tan específicos de la vida de personas comunes? Las historias sobre el profeta se esparcieron rápidamente por París. En cafés, plazas y mercados, la gente comentaba sobre sus visiones y cómo parecían hacerse realidad. Esto generó una mezcla de admiración y miedo. El hecho de que sus predicciones sobre la violencia revolucionaria resultaran acertadas solo añadía a su aura de misterio. ¿Era este hombre un simple charlatán o realmente tenía un vínculo con algo más allá de lo humano? Las autoridades, por su parte, no vieron con buenos ojos esta popularidad. Temían que su influencia pudiera desestabilizar aún más una nación ya convulsa. En un intento por frenar su poder, algunos intentaron desacreditarlo. Pero el profeta continuaba atrayendo seguidores. ¿Por qué la gente estaba tan dispuesta a creer en él, incluso frente a la oposición? A medida que avanzaba la revolución, las visiones del profeta se volvían cada vez más sombrías. Predijo la llegada de la guillotina, un símbolo de muerte y terror. ¿Cómo podía haber anticipado algo tan macabro? Su advertencia resonó en los corazones de quienes lo escuchaban, y muchos comenzaron a cuestionar su propio destino. En un tiempo donde la muerte parecía estar en todas partes, sus palabras se convirtieron en un eco inquietante. Sin embargo, no todas las profecías del vidente se cumplieron. Algunas personas comenzaron a dudar de sus habilidades. ¿Podría ser que, en medio de su acierto, también hubiera fallado? Esta incertidumbre llevó a una serie de debates entre sus seguidores y detractores. La polarización sobre su figura creció y el profeta se vio atrapado en una red de especulaciones. Finalmente, el misterio de su paradero se tornó más inquietante. Después de un tiempo, el profeta desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue apresado por las autoridades, mientras que otros creen que huyó hacia un lugar desconocido. ¿Por qué una figura tan prominente se desvanecería así justo cuando la revolución alcanzaba su clímax? La falta de respuestas solo alimentó las leyendas. Las historias sobre él no terminaron con su desaparición. Los rumores continuaron circulando, alimentando la imaginación popular. Algunos afirmaban que había regresado en forma de espíritu para advertir a los que aún creían en sus poderes. ¿Podría ser que su legado perdurara más allá de su vida física?
La revolución, con todos sus cambios y traumas, parecía estar íntimamente ligada a este enigmático personaje. Con el tiempo, la figura del profeta de París se convirtió en un símbolo de la incertidumbre de la revolución. En una época donde el futuro era tan inestable, su capacidad para prever eventos se convirtió en un reflejo de los temores y esperanzas de la gente. Cuánto de verdad había en sus visiones y cuánto era pura fantasía. La línea entre la realidad y la ilusión se volvió difusa. Hoy en día, el legado del profeta persiste en la memoria colectiva. Su historia nos invita a reflexionar sobre el poder de la creencia y la necesidad humana de encontrar sentido en el caos. En un mundo donde las certezas parecen escasas, la figura de este vidente nos recuerda que, a veces, el misterio es más impactante que la realidad misma. ¿Acaso no somos todos, de alguna manera, profetas en nuestras propias vidas, intentando anticipar lo que vendrá? Así, la Revolución Francesa, con todos sus misterios y secretos, continúa siendo un terreno fértil para la exploración y la curiosidad. El profeta de París es solo una de las muchas historias que aún quedan por desenterrar en este fascinante capítulo de la historia. Con cada nueva revelación, nos acercamos un poco más a comprender no solo el pasado, sino también nuestro presente. ¿Qué otros secretos nos depara la historia de la revolución? La búsqueda de respuestas sigue viva y, sin duda, el misterio nunca dejará de intrigarnos. ¿Qué pasó realmente con los documentos más cruciales de la Revolución Francesa? Un misterio que ha intrigado a historiadores y curiosos por generaciones es la desaparición del archivo del Comité de Salud Pública. Este organismo fue esencial durante el periodo del terror, donde se llevaron a cabo numerosas ejecuciones y se tramaron conspiraciones que cambiaron el rumbo de Francia. Pero ¿por qué desaparecieron esos documentos tan importantes? La caída de Robespierre marcó el fin de una era, y con ella, un acceso a información que podría haber revelado las verdaderas dinámicas del poder durante la revolución. Se dice que, al caer el régimen del terror, muchos documentos fueron destruidos o escondidos para evitar represalias. Pero, ¿quién tomaría semejante riesgo y por qué? Las teorías sobre la existencia de un encubrimiento o de un complot más grande que podría haber involucrado a los propios miembros del comité son múltiples. Cada documento perdido podría haber arrojado luz sobre los oscuros secretos del periodo. Imagina, por un momento, las cartas que detallaban las decisiones tomadas, los nombres de aquellos que fueron considerados enemigos del Estado, o incluso las verdaderas razones detrás de cada ejecución. ¿Quién decidió quién vivía y quién moría? A falta de evidencia concreta, solo podemos especular. Sin embargo, hay quienes creen que la información fue deliberadamente eliminada para proteger a ciertos individuos de las consecuencias de sus actos. Además, la desaparición de estos archivos plantea una pregunta inquietante. ¿Acaso hubo alguien que se benefició de esta falta de información? ¿Alguien que, al mantener en secreto los detalles de las decisiones del comité, pudo maniobrar en la sombra y salir ileso de la tormenta política que azotaba a Francia? ¿Quizás un antiguo aliado de Robespierre? La historia está llena de traiciones y la revolución no fue la excepción. Durante el periodo del terror, la desconfianza reinaba, los ciudadanos temían ser denunciados y la paranoia estaba en su apogeo. Muchas veces, las decisiones se tomaban sin la debida diligencia y el miedo llevó a muchos a ejecutar juicios sumarios. Pero, ¿cuántos de esos juicios estaban basados en hechos reales y cuántos en rumores infundados? La falta de documentación nos deja en la penumbra, alimentando la especulación. A medida que la revolución avanzaba, el caos se apoderaba de las instituciones. La estructura de poder se desmoronaba, y con ella, el registro de los eventos. La falta de un archivo oficial no solo es un golpe para los historiadores de hoy, sino también una pérdida para la memoria colectiva de Francia. ¿Qué historias se habrán perdido para siempre en el laberinto del olvido? A pesar de los rumores de conspiraciones y secretos, el hecho es que la desaparición del archivo del Comité de Salud Pública ha dejado un vacío que aún no ha podido ser llenado. Las investigaciones han sido infructuosas y las teorías continúan proliferando. ¿Acaso la verdad sobre lo que sucedió en esos días oscuros se esconde detrás de una cortina de silencio que se extiende hasta nuestros días?
No obstante, hay quienes afirman que algunos documentos podrían haber sobrevivido, ocultos en archivos privados o colecciones personales. Pero, ¿quién se atrevería a revelar la verdad y arriesgarse a desatar una nueva ola de persecuciones? En un tiempo en que la historia se reescribía constantemente, el riesgo de ser descubierto era demasiado alto. Las cartas y las notas perdidas podrían contener relatos personales de aquellos que vivieron la revolución. Testimonios que darían vida a los personajes históricos que solo conocemos a través de los libros. ¿Qué secretos guardan esos papeles? ¿Qué revelaciones podrían cambiar nuestra percepción sobre la Revolución Francesa? Mientras tanto, el misterio persiste. Las sombras del pasado se ciernen sobre la historia, y la ausencia de claridad sigue alimentando teorías conspirativas. ¿Fue el archivo realmente destruido? ¿O hay quienes aún lo conservan, esperando el momento adecuado para desvelar sus secretos? Cada día que pasa, la verdad se vuelve más esquiva. Los historiadores continúan su búsqueda, pero a menudo se encuentran con más preguntas que respuestas. ¿Qué otros secretos oscuros podrían estar escondidos en las sombras de la revolución? La falta de documentación ha hecho que la historia sea un rompecabezas incompleto, donde cada pieza que falta deja un vacío en nuestra comprensión del pasado. Cada vez que se habla del Comité de Salud Pública y su archivo perdido, se recuerda que la historia no es solo una serie de hechos y fechas. Es una narrativa compleja, llena de intrigas, decisiones difíciles y, sobre todo, humanos que vivieron en un tiempo de gran turbulencia. ¿Cuántos más misterios como este quedan por descubrir en las páginas no escritas de la historia? La búsqueda de la verdad es, sin duda, un viaje que vale la pena emprender. Y aunque el archivo del Comité de Salud Pública pueda seguir perdido en el tiempo, el deseo de encontrar respuestas persiste, no solo para entender lo que sucedió, sino también para aprender de ello y evitar que los errores del pasado se repitan en el futuro. Así, el misterio de los documentos perdidos se convierte en un recordatorio de que la historia siempre tiene más que contar, y que la búsqueda de la verdad es, en sí misma, una parte fundamental de nuestro legado colectivo. Las sombras de la historia a menudo esconden secretos que desafían la razón y la lógica. En el corazón de la Revolución Francesa, un misterio fascinante ha capturado la imaginación de historiadores y curiosos por igual. Los mensajes cifrados de María Antonieta. ¿Qué secretos ocultos guardaba la reina en sus cartas? ¿Por qué utilizaba tinta invisible y códigos, como si supiera que el peligro acechaba en cada esquina? María Antonieta, una figura emblemática de la monarquía francesa, no solo fue una reina, sino también una mujer atrapada en un mundo de intrigas y conspiraciones. A medida que se intensificaba la revolución, su vida se tornó más peligrosa. En ese contexto, la necesidad de comunicarse de manera segura se volvió imperativa. Pero, ¿a quién le estaba enviando estos mensajes ocultos y qué contenido tan sensible requería tal precaución? Se dice que algunas de sus cartas fueron destinadas a sus aliados, nobles que aún permanecían leales a la corona. Sin embargo, otros sostienen que también se comunicaba con personas de la alta sociedad que estaban en el otro lado de la barricada. En un tiempo en que las lealtades cambiaban como las estaciones, la reina debía ser astuta. Pero, ¿qué tipo de información era tan vital que debía ser ocultada? Los historiadores han encontrado fragmentos de estas cartas, pero muchos de ellos están incompletos o son ilegibles. La tinta invisible que utilizó María Antonieta ha sido objeto de especulaciones. ¿Era un compuesto común o un secreto bien guardado? Algunos creen que era una forma de proteger sus pensamientos más íntimos, mientras que otros sugieren que era un método para transmitir órdenes cruciales sin que cayeran en manos equivocadas. Los códigos que empleaba son otro enigma. Algunos de ellos se asemejan a un lenguaje secreto que solo un círculo selecto podría entender. Pero, ¿quién estaba dentro de ese círculo? ¿Y por qué no han sido descifrados por completo hasta el día de hoy? Las preguntas son muchas y las respuestas escasas. Este misterio alimenta la conspiración y la curiosidad sobre las verdaderas intenciones de la reina. El destino de estas cartas es igualmente intrigante. Tras la caída de la monarquía, muchos documentos fueron destruidos o desaparecieron en el caos revolucionario. ¿Cuántos secretos se perdieron para siempre en ese proceso?
Tal vez esos mensajes ocultos contienen información que podría cambiar nuestra comprensión de la historia, pero permanecen en la penumbra, inalcanzables. A medida que la revolución avanzaba, María Antonieta se encontraba cada vez más aislada. Sus amigos y confidentes fueron arrestados o ejecutados, dejando un vacío que intensificó su vulnerabilidad. Se sintió ella atrapada en una telaraña de traiciones. El uso de tinta invisible y códigos podría ser interpretado como un signo de paranoia, pero también podría ser visto como una estrategia de supervivencia. Imagina por un momento que alguno de esos mensajes revelara planes de escape o conspiraciones para derrocar al nuevo régimen. ¿Qué implicaciones tendría eso para la historia? Cada fragmento que se encuentra es como una pieza de un rompecabezas que nunca termina de encajar. La incertidumbre sobre el contenido de esos escritos añade un aire de misterio a su figura ya de por sí compleja. Los relatos sobre estas cartas han inspirado un sinfín de teorías. Algunos creen que María Antonieta estaba al tanto de las conspiraciones que se tejían a su alrededor y utilizaba su ingenio para maniobrar en un mundo hostil. Otros sugieren que era una mujer desesperada, intentando proteger a su familia y a su legado. ¿Qué papel jugó realmente en el destino de la monarquía francesa? Las cartas podrían ofrecer respuestas, pero hasta ahora siguen siendo un enigma. Con cada nuevo descubrimiento, la figura de María Antonieta se vuelve más fascinante. Su vida, marcada por el lujo y la tragedia, se entrelaza con los misterios de la revolución. ¿Fue una víctima de su tiempo o una manipuladora astuta que jugaba con los hilos del poder? La verdad podría estar oculta entre las líneas de esos mensajes cifrados, esperando ser revelada. Mientras el tiempo avanza, la historia de María Antonieta sigue resonando. Sus cartas, aunque encriptadas, nos hablan de una mujer que vivió en la incertidumbre y el peligro, atrapada entre el deber y el deseo. ¿Qué legado dejó en el tumulto de la revolución? ¿Y qué misterios siguen ocultos tras el velo de la historia? La búsqueda de respuestas continúa, alimentando la curiosidad de aquellos que desean desentrañar la vida de una de las figuras más controvertidas de la historia. Cada carta descifrada, cada fragmento encontrado, podría ofrecer un atisbo de su mente y sus motivaciones. Pero, por ahora, esos secretos permanecen bajo un manto de misterio, desafiando a quienes se atreven a explorarlos. Y así, mientras nos sumergimos en el pasado, nos damos cuenta de que los ecos de la Revolución Francesa aún resuenan en nuestra comprensión del poder, la traición y la supervivencia. La historia de María Antonieta y sus mensajes cifrados es un recordatorio de que, detrás de cada figura histórica hay un mundo de secretos esperando ser descubierto. ¿Quién era realmente el hombre de la máscara de hierro? Esta pregunta ha intrigado a historiadores y curiosos por más de 3 siglos. Un prisionero misterioso, cuya identidad permaneció oculta tras una máscara de hierro, ha dado pie a teorías, especulaciones y leyendas que aún perduran. Ciertamente, su historia se entrelaza con los eventos más turbulentos de la Revolución Francesa, pero ¿por qué su rostro nunca fue revelado? Se dice que fue encarcelado en la Bastilla y en otras prisiones a lo largo de su vida, pero su nombre no aparece en los registros. Algunos creen que podría ser un hermano gemelo de Luis XIV, otros sugieren que era un noble que había cometido un crimen. Pero ¿qué crimen podría haber sido tan terrible como para ser condenado a vivir en la oscuridad, oculto del mundo? Los relatos sobre el hombre de la máscara de hierro son confusos y contradictorios. Los rumores dicen que fue confinado por el propio rey, temeroso de que su existencia pudiera amenazar la estabilidad de la monarquía. Pero, ¿cómo pudo un simple prisionero provocar tanto miedo en la corte? Su historia despierta la curiosidad sobre el poder que el secreto puede tener en la política. Los pocos documentos que han sobrevivido al tiempo no hacen más que alimentar el enigma. Algunos prisioneros que compartieron celda con él afirmaron que su verdadero nombre era Eustache Dauger, mientras que otros sostienen que era un príncipe. Esta confusión sobre su identidad ha llevado a que muchos se pregunten ¿por qué se le mantuvo en secreto? ¿Qué información poseía que justificara tal medida? Las teorías sobre su identidad son tan variadas como fascinantes. Desde la posibilidad de que fuera un noble exiliado hasta la idea de que podría haber sido un doble del rey, cada conjetura abre la puerta a nuevas preguntas. ¿Realmente existía un complot para su liberación?
¿O su silencio era parte de un plan más grande, diseñado para mantener a la monarquía en control? La máscara que cubría su rostro se ha convertido en un símbolo del secreto y la opresión. Pero, ¿quién le dio realmente la máscara? Algunos piensan que fue un gesto de compasión para ocultar su sufrimiento, mientras que otros argumentan que era una forma de humillación. Si se trataba de un noble, ¿qué horror debió sentir al ser despojado de su identidad y dignidad? En la literatura y el cine, el hombre de la máscara de hierro ha sido retratado de diversas maneras, convirtiéndose en un personaje casi mítico. Pero, ¿por qué su historia resuena tanto en nuestra cultura? Tal vez sea la intriga de lo desconocido, el deseo de descubrir la verdad detrás de la máscara. La idea de que alguien haya podido vivir en la sombra durante tanto tiempo resulta inquietante y seductora a la vez. Las teorías sobre su escape también son cautivadoras. Algunos creen que pudo haber logrado huir de su prisión en varias ocasiones, pero siempre regresando a su vida de encierro. Sin embargo, ¿sería posible que un prisionero tan vigilado hubiera tenido oportunidades de escapar? ¿O era el miedo a la revelación de su identidad lo que realmente lo mantenía cautivo? El misterio de su muerte tampoco ha sido esclarecido. La mayoría de los relatos indican que murió en la prisión de Piñerol. Pero, ¿quién puede asegurar que realmente fue él quien falleció? ¿No podría haber alguien más tomando su lugar? La historia del hombre de la máscara de hierro se convierte en un laberinto de posibilidades, donde cada salida nos lleva a un nuevo enigma. Las implicaciones de su historia son profundas. La idea de que un individuo, por su propia naturaleza o por su conexión con el poder, pueda afectar el curso de la historia es un concepto que resuena en nuestra comprensión de los acontecimientos históricos. ¿Cuántos otros secretos han sido enterrados en el silencio, esperando ser descubiertos? La Revolución Francesa fue un tiempo de cambio radical, donde la verdad y la mentira a menudo se entrelazaban. En un mundo donde la información era poder, el hombre de la máscara de hierro representa esa lucha por la identidad y el control, un recordatorio de que la historia está llena de sombras. Con el paso de los años, su historia ha evolucionado, moldeándose a través de la interpretación de quienes han intentado desentrañar su misterio. Pero, ¿es posible que nunca conozcamos la verdad? O quizás la verdad es que la máscara es, en sí misma, una parte esencial de su historia. El enigma del hombre de la máscara de hierro desafía nuestra curiosidad y nos invita a reflexionar sobre los secretos que pueden estar ocultos en nuestra propia historia. La búsqueda de la verdad, aunque a menudo infructuosa, es una parte fundamental de la experiencia humana. Y tal vez, el misterio de este prisionero anónimo nos recuerda que hay historias que están destinadas a permanecer en la sombra, desafiándonos a seguir buscando lo que no podemos ver. Una de las historias más fascinantes de la Revolución Francesa es la del diario de Maximilien Robespierre, un documento que, según se dice, contenía sus pensamientos más íntimos, sus reflexiones sobre el poder, la libertad y la justicia. Pero, ¿qué pasó con este cuaderno, que podría ofrecer una mirada única a la mente del líder revolucionario? Después de su trágica muerte, todo el mundo esperaba respuestas. Robespierre había sido una figura polarizadora, admirado por algunos y temido por otros. Pero al final, su legado se tornó en un enigma. Este diario, que muchos suponían podría desvelar sus verdaderas intenciones y sentimientos, simplemente desapareció. ¿Cómo es posible que un documento tan crucial se esfumara en el aire, como si nunca hubiera existido? Algunos teóricos sugieren que pudo haber sido ocultado deliberadamente. ¿Quién querría que sus pensamientos más profundos salieran a la luz? En un periodo de tanta agitación y traición, es posible que alguien haya decidido que ciertas verdades debían permanecer en la oscuridad. Pero, ¿quién? ¿Un aliado leal que temía que las ideas de Robespierre pudieran ser malinterpretadas? ¿O un enemigo que deseaba borrar cualquier vestigio del terror que había desencadenado? Existen rumores de que el diario podría contener confesiones sobre las decisiones más controvertidas de Robespierre, incluyendo las ejecuciones masivas que llevaron a la guillotina a tantos inocentes. ¿Qué pasaría si realmente reflejaba un conflicto interno, una lucha entre su visión idealista de la revolución y las realidades sangrientas que se desarrollaban a su alrededor? Es intrigante pensar que este diario podría haber tenido un impacto significativo en la manera en que se percibe a Robespierre hoy en día.
Si sus pensamientos hubiesen salido a la luz, tal vez la historia lo habría recordado de una manera completamente diferente. Pero, ¿quién se beneficia de que esos secretos nunca vean la luz? Algunos especulan que el diario fue escondido en un lugar seguro, tal vez por un miembro del Comité de Salud Pública que aún creía en la misión de Robespierre. Si esto es cierto, ¿qué pasaría si el diario apareciera un día, revelando una verdad que podría cambiar nuestra comprensión de la Revolución Francesa? Sin embargo, también hay quienes creen que el diario nunca existió en primer lugar. Tal vez fue un mito creado por aquellos que querían dar mayor profundidad a la figura de Robespierre. Si esto es cierto, ¿qué dice eso sobre nuestra necesidad de encontrar respuestas, incluso cuando no hay ninguna evidencia clara que las respalde? La desaparición del diario de Robespierre plantea muchas preguntas sobre el poder de la memoria y la historia. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a confiar en las narrativas que se nos presentan? ¿Y por qué ciertas historias se convierten en leyendas mientras que otras caen en el olvido? Acercándonos a este misterio, es esencial reflexionar sobre el impacto que el diario podría haber tenido en la percepción pública de Robespierre y su papel en la revolución. A menudo, los líderes son recordados no solo por sus acciones, sino también por la narrativa que se construye a su alrededor. Si el diario hubiera estado disponible, ¿hubiera cambiado la narrativa en torno a su figura? A medida que nos adentramos en este enigma de la historia, es inevitable preguntarse si alguna vez conoceremos la verdad sobre el destino del diario de Robespierre. ¿Fue destruido, escondido o nunca existió? La falta de respuestas claras solo añade más capas al misterio, manteniendo viva la curiosidad de historiadores y entusiastas por igual. Lo que es seguro es que la historia de la Revolución Francesa está llena de sombras y ambigüedades, y el diario de Robespierre es solo una de las muchas piezas que siguen faltando en este rompecabezas. Mientras exploramos estas historias, es fundamental mantener una mente abierta y cuestionar las narrativas que se nos presentan. La pérdida del diario no solo es un mero hecho histórico, es un recordatorio de que la historia está compuesta de fragmentos, y que cada fragmento perdido puede cambiar nuestra comprensión de eventos cruciales. A medida que continuamos investigando, la pregunta persiste: ¿qué secretos permanecen ocultos en las páginas que nunca se escribieron? En última instancia, el misterio del diario de Robespierre nos invita a reflexionar sobre el poder de la palabra escrita y su capacidad para moldear la historia. ¿Qué pasaría si, en el fondo, la historia que creemos conocer está incompleta, esperando a ser reescrita por los relatos que aún están por descubrirse? Así, la desaparición del diario de Robespierre se convierte no solo en un misterio, sino en un símbolo de la búsqueda incesante de la verdad en un mundo donde la historia puede ser tan mutable como la vida misma. La Revolución Francesa, con todas sus complejidades y contradicciones, sigue siendo un campo fértil para la especulación y el asombro, y el diario perdido de Robespierre quizás es solo una de las muchas historias que aún esperan ser contadas. Charlotte Corday, una figura fascinante y trágica de la Revolución Francesa, es recordada principalmente por haber asesinado al revolucionario Jean-Paul Marat. Pero, ¿qué llevó a esta joven mujer a tomar una decisión tan drástica? Algunos la ven como una heroína, mientras que otros la consideran una villana. Sin embargo, hay un aspecto de su historia que ha generado controversia y misterio: su serenidad durante el juicio y la ejecución. ¿Acaso su calma era fruto de una convicción profunda o había algo más que la guiaba? Desde el momento en que Corday entró a la habitación donde se hallaba Marat, su destino pareció sellarse. Armada con un cuchillo, la joven se acercó al líder revolucionario mientras él se encontraba en su bañera, sumido en sus reflexiones. Pero, ¿qué pensaba realmente en ese instante? ¿Estaba consciente de que su acto la llevaría a la guillotina? La historia cuenta que Charlotte no mostró arrepentimiento ni miedo, como si estuviera bajo el influjo de una fuerza superior. ¿Podría ser que alguna voz interior le dijera que su sacrificio tenía un propósito mayor? En el juicio que siguió a su detención, Corday mantuvo una actitud de serenidad sorprendente. Mientras otros prisioneros temían por sus vidas, ella se mostró firme en sus convicciones. Su defensa fue audaz. Argumentó que había actuado en nombre de la paz y la salvación de Francia. Pero, ¿es posible que su calma fuera el resultado de una influencia sobrenatural?
Muchos han especulado que Charlotte Corday fue guiada por una fuerza desconocida, una especie de inspiración divina que le otorgó valor en un momento tan crítico. Las circunstancias que rodearon su ejecución son igualmente intrigantes. En la mañana del 17 de julio de 1793, Charlotte fue llevada a la guillotina. Su último momento en la vida fue presenciado por una multitud que, en su mayoría, la consideraba una traidora. Sin embargo, su compostura no flaqueó. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente en ese instante? Algunos relatos indican que incluso se dirigió a la multitud con palabras de desafío, como si supiera que su historia perduraría más allá de su muerte. Los detalles de su ejecución son escalofriantes. La guillotina, símbolo de la justicia revolucionaria, se convirtió en la herramienta que selló el destino de Charlotte. Pero, ¿por qué mantuvo tal serenidad en un momento tan aterrador? ¿Acaso había una estrategia detrás de su comportamiento? Algunos investigadores sugieren que puede que haya tenido visiones o sueños premonitorios que la prepararon para su destino, haciéndola sentir que su muerte no sería en vano. Las cartas que dejó atrás también han alimentado el misterio. ¿Qué secretos contenían? A través de sus escritos, Charlotte expresaba sus pensamientos sobre la revolución y su papel en ella, pero también se percibe una inquietante tranquilidad, como si supiera que su vida estaba por concluir. El hecho de que muchos de sus escritos hayan desaparecido a lo largo de la historia añade otra capa de intriga. ¿Qué más tenía que decir que se ha perdido para siempre? En la memoria colectiva, Charlotte Corday ha sido representada de diversas formas. A menudo es vista como una mártir, un símbolo de la resistencia contra el extremismo. Pero también es importante preguntarse, ¿cuál fue el verdadero impacto de su acto en la revolución? A medida que la historia avanza, su figura se ha utilizado tanto para glorificar como para demonizar, dejando espacio para que cada uno interprete su legado a su manera. El papel de Charlotte Corday en la Revolución Francesa también plantea preguntas sobre el poder de las mujeres en un período dominado por hombres. ¿Fue su acción un acto de desesperación o una declaración de independencia? A menudo se olvida que, a pesar de la violencia y el caos de la época, las mujeres también luchaban por sus propias voces y derechos. Corday se convirtió en una figura emblemática, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, las mujeres podían desafiar las normas establecidas. La historia de Charlotte Corday no solo se limita a su acto de violencia, sino que también refleja las tensiones sociales y políticas de su tiempo. La Revolución Francesa estaba llena de contradicciones y dilemas morales. ¿Fue su asesinato de Marat un acto de justicia o un acto de desesperación? En este contexto, su figura se convierte en un símbolo de la lucha por un cambio que, aunque noble, estaba manchado por la sangre y la traición. Finalmente, la figura de Charlotte Corday sigue siendo objeto de debate y análisis. Su serenidad en el momento de su muerte, la fuerza detrás de su decisión y el legado que dejó son temas que continúan intrigando a historiadores, escritores y cineastas por igual. ¿Qué nos dice su historia sobre el papel de la mujer en la revolución y en la historia en general? A medida que exploramos los misterios de la Revolución Francesa, Charlotte Corday se erige como un enigma fascinante, un recordatorio de que la historia está llena de voces que aún esperan ser escuchadas. En el corazón de la Revolución Francesa, una sombra se cierne sobre los acontecimientos, un misterio que aún hoy despierta la curiosidad de historiadores y aficionados por igual. ¿Quién era el espía invisible de Versalles? Este personaje clandestino, cuyas acciones y motivaciones permanecen en la penumbra, parece haber tenido acceso a información vital que podría haber cambiado el curso de la historia. Pero, ¿cómo logró infiltrarse en los círculos más cercanos al poder sin ser detectado? La revolución, marcada por conspiraciones y traiciones, fue un terreno fértil para este enigmático informante. Se dice que conocía cada plan, cada estrategia en la que se fraguaban los destinos de hombres y mujeres que vivían en la opulencia de la corte. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién era realmente? Algunos especulan que podría haber sido un noble descontento, un revolucionario encubierto o incluso un personaje que se ocultaba a plena vista. ¿Qué motivos podría tener para arriesgar su vida y su libertad por el bien de la revolución? Los rumores sobre su existencia comenzaron a circular entre los pasillos de Versalles, susurros de un hombre que, sin ser visto, parecía estar en todas partes.
Pero, ¿cómo es posible que nadie pudiera identificarlo? La vigilancia en la corte era intensa, y cualquier movimiento extraño no pasaría desapercibido. Entonces, ¿qué técnicas utilizaba este espía para evadir la atención? Tal vez se disfrazaba, o quizás tenía aliados en lugares inesperados. Las posibilidades son tantas como las preguntas que surgen. Testimonios de la época sugieren que este espía tenía acceso a información crucial. Se dice que advirtió a algunos revolucionarios sobre planes de ataque, alertando sobre traiciones que podrían haber costado miles de vidas. ¿Acaso su conocimiento no era un simple golpe de suerte? ¿O era el resultado de una red de informantes? La intriga se profundiza cuando consideramos que, a pesar de su influencia, su identidad permanece oculta hasta el día de hoy. Y aquí surge una nueva pregunta: ¿qué sucedió con él al final de la revolución? Si realmente estuvo tan involucrado, ¿por qué no emergió de las sombras una vez que el caos se asentó? Algunos creen que su lealtad a la causa revolucionaria lo llevó a un destino trágico, mientras que otros sostienen que logró escapar, manteniendo su identidad en secreto para siempre. Pero, ¿realmente fue un héroe o un traidor en las sombras? A medida que la revolución avanzaba, los enemigos de la nueva república se multiplicaban, y con ellos, el riesgo para este espía. Cada día era una lucha por la supervivencia. ¿En quién podía confiar? Las alianzas se formaban y deshacían a una velocidad vertiginosa. ¿Fue su astucia la que le permitió navegar por este laberinto de lealtades cambiantes? O quizás su suerte lo favoreció, manteniéndolo un paso por delante de aquellos que buscaban desenmascararlo. Las historias sobre su figura han sido transmitidas de generación en generación, alimentando la leyenda del espía invisible. Algunos creen que incluso podría haber sido una figura clave en la caída de la monarquía, manipulando eventos desde las sombras. Pero, ¿cómo definir su legado? ¿Fue un salvador o un provocador de caos? La historia muchas veces deja a los personajes en un limbo moral, y este espía no es la excepción. En círculos más oscuros se habla de conexiones con sociedades secretas que operaban en la penumbra. ¿Podría haber estado relacionado con los Illuminati o alguna otra organización que buscaba transformar el mundo? La Revolución Francesa fue un punto de inflexión que atrajo la atención de muchos, y si este espía estaba vinculado a un grupo más grande, su papel podría ser aún más significativo de lo que imaginamos. Sin embargo, las pistas sobre su identidad son escasas. Archivos perdidos y documentos destruidos han dejado un vacío que solo alimenta la especulación. ¿Qué secretos se habrán llevado a la tumba a aquellos que conocieron su verdadera identidad? ¿Acaso su existencia fue borrada deliberadamente para proteger a otros involucrados? La falta de evidencia tangible solo sirve para avivar el fuego de la curiosidad. A medida que se profundiza en la historia de la revolución, se hace evidente que muchos aspectos siguen siendo oscuros. La figura del espía invisible de Versalles se convierte en un símbolo de la complejidad de los tiempos. La revolución no solo fue un movimiento político, sino un caleidoscopio de intereses personales, ambiciones y misterios que aún no han sido resueltos. ¿Qué más se oculta en las sombras de este periodo tan tumultuoso? Podríamos pasar horas discutiendo los posibles motivos detrás de sus acciones y su misteriosa desaparición. Al final, su historia nos recuerda que la Revolución Francesa fue un escenario donde la verdad y la ficción a menudo se entrelazaron. Un espía que nunca fue visto pero que, sin duda, dejó una huella en los acontecimientos que cambiaron el mundo. La próxima vez que pienses en la Revolución Francesa, recuerda que entre los héroes y villanos, siempre hay figuras en las sombras que juegan un papel crucial en la historia. Tal vez, el espía invisible de Versalles no sea solo un misterio del pasado, sino un recordatorio de que lo que no vemos puede ser tan importante como lo que está a la vista. En su silencio, este enigmático personaje continúa desafiando nuestra comprensión de un periodo que, aunque ya lejano, sigue resonando en el presente. La historia está llena de secretos y misterios, pero pocos son tan intrigantes como el destino del famoso cuadro de Jacques-Louis David, que retrataba la ejecución de Luis XVI. Este artista, conocido por su estilo neoclásico y su fuerte conexión con la Revolución Francesa, fue testigo de los eventos más dramáticos de esta era. Pero, ¿qué ocurrió realmente con esta obra? ¿Por qué parece haberse desvanecido de la historia como un susurro en el viento?
El retrato, que capturaba el momento culminante de la caída de la monarquía, fue encargado en un tiempo en el que las tensiones estaban al borde del estallido. David no solo era un pintor, era un ferviente defensor de la revolución y un miembro activo de la sociedad política de su tiempo. Sin embargo, la historia cuenta que, tras la ejecución de Luis XVI, el retrato fue misteriosamente retirado de la vista pública. ¿Acaso fue una decisión consciente para borrar un símbolo de lo que había sido la monarquía? Una pregunta que surge es, ¿por qué un retrato tan significativo desapareció de los anales de la historia? Muchos creen que esta desaparición no fue un mero accidente. Algunos historiadores sugieren que, al igual que otros eventos de la Revolución, hubo intereses políticos en juego. Tras la caída de Robespierre y el fin del terror, el nuevo régimen quería distanciarse del pasado y de las imágenes que podrían recordar a la monarquía. ¿Podría ser que el cuadro de David se convirtió en una víctima de esta transformación? Los rumores sobre el destino de la pintura son tan variados como intrigantes. Algunos afirman que fue destruido deliberadamente para evitar que se convirtiera en un símbolo del antiguo régimen. Otros sostienen que fue ocultado, resguardado en un lugar secreto por quienes aún creían en la causa realista. Pero, ¿quiénes serían estos guardianes de un legado que parecía estar destinado al olvido? Algunos relatos incluso sugieren que el cuadro fue encontrado en el siglo XIX, pero que su autenticidad no pudo ser comprobada. Se dice que un coleccionista privado lo tiene en su poder, guardándolo celosamente y manteniendo su existencia en secreto. ¿Podría ser que el retrato de la ejecución de Luis XVI esté a la vista de alguno, pero lejos de las miradas curiosas del público? En la búsqueda de la verdad no se puede pasar por alto el contexto de la Revolución. Este fue un período de gran convulsión política y social, donde las imágenes y los símbolos adquirían un poder inmenso. ¿Qué tan importante era para el nuevo gobierno despojarse de todo lo que recordara la monarquía? La respuesta puede estar en la manera en que se reescribió la historia, donde ciertos elementos podrían haber sido considerados demasiado peligrosos para ser recordados. La historia del cuadro desaparecido se entrelaza con la de otros objetos de gran significado de la Revolución. Algunas piezas de arte fueron destruidas, mientras que otras fueron ocultadas o alteradas. La pintura de David podría ser solo una de muchas obras que sufrieron el mismo destino. ¿Cuántas otras historias como esta se ocultan en los pliegues de la historia? Lo que hace a este misterio aún más fascinante es cómo la historia del arte y la política están indisolublemente ligadas. En el caso de David, su vida y obra reflejan los cambios de la Revolución, pero también la lucha por el poder y la narrativa. ¿Cómo podemos entender la Revolución sin considerar el papel del arte en su representación? El impacto de esta desaparición va más allá de lo visual. La ausencia del cuadro de David podría haber cambiado la percepción pública de la Revolución. Sin una representación poderosa de la ejecución, podría ser que la memoria colectiva sobre esos eventos históricos se diluyera con el tiempo. La imagen de Luis XVI enfrentándose a su destino es un recordatorio del fin de una era, pero también un llamado a cuestionar lo que nos han contado. Si el retrato de la ejecución fue ocultado o destruido, ¿qué otras verdades podrían estar enterradas en el pasado? La historia está llena de narrativas que se han perdido, distorsionado o incluso reinventado. Cada obra de arte, cada documento, cada relato tiene el potencial de cambiar nuestra comprensión de los eventos que moldearon nuestras sociedades. El misterio del cuadro desaparecido de David no es solo una cuestión de arte, sino un espejo de cómo la Revolución Francesa sigue resonando en nuestro presente. ¿Qué otras verdades podrían estar escondidas en las sombras de esa tumultuosa era? A medida que exploramos la historia, nos encontramos constantemente desafiados a reflexionar sobre lo que sabemos y lo que se nos ha ocultado. En conclusión, el destino del retrato de la ejecución de Luis XVI permanece como un enigma que invita a la especulación. Mientras la historia sigue su curso, este misterio nos recuerda que en el corazón de cada gran evento hay historias no contadas, secretos que yacen en el silencio de los siglos. ¿Seremos capaces de desenterrar estas verdades olvidadas o quedarán perdidas para siempre en el laberinto del tiempo? ¿Quién fue el conde de Fersen y por qué su nombre aún resuena en los ecos de la Revolución Francesa?
Este noble sueco se ha convertido en una figura envuelta en misterio, especialmente por su supuesta implicación en un audaz plan para rescatar a la familia real de Francia. ¿Qué llevó a Fersen a involucrarse en una situación tan peligrosa? La historia nos cuenta que, tras la caída de la monarquía, el conde se obsesionó con la idea de salvar a Luis XVI y María Antonieta, una noble tarea que, sin embargo, estuvo marcada por la tragedia y el fracaso. Uno de los aspectos más intrigantes de este complot es la red secreta que supuestamente ayudaba al conde en su misión. Pero, ¿quiénes formaban parte de este grupo? Existen rumores sobre nobles, revolucionarios moderados e incluso extranjeros que habrían colaborado en esta arriesgada empresa. Sin embargo, la mayoría de los nombres permanecen en la penumbra, lo que genera más preguntas que respuestas. ¿Por qué estos individuos arriesgarían su propia seguridad por la familia real? ¿Qué promesas o esperanzas les impulsaron a actuar? El momento culminante de este plan se produjo en la noche del 10 de junio de 1791, cuando la familia real intentó huir de París. El conde Fersen estaba en la retaguardia, dispuesto a ofrecer apoyo. Sin embargo, el intento de escape se convirtió en un fiasco. ¿Qué salió mal? La diligencia real, conocida como la Coche de la Libertad, fue reconocida y detenida antes de alcanzar su destino. La captura de Luis XVI y su familia marcó un punto de no retorno en la revolución. ¿Podría haber sido la intervención del conde lo que salvó a la familia real de un destino aún más oscuro? A partir de este momento, la figura del conde de Fersen se vuelve aún más enigmática. Muchos creen que se sintió culpable por lo ocurrido, una carga que lo acompañó el resto de su vida. Pero, ¿acaso su desesperación lo llevó a tramar nuevos planes? La historia sugiere que, a pesar de sus fracasos, continuó buscando formas de ayudar a los prisioneros reales, incluso después de que la guillotina comenzara a reclamar sus víctimas. ¿Qué lo motivaba? ¿Era el amor, la lealtad o simplemente el deseo de redención? La relación entre Fersen y María Antonieta ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunos historiadores sugieren que existía un romance entre ellos, aunque otros lo consideran simplemente una amistad cercana. ¿Qué secretos compartieron en esos momentos de crisis? Las cartas que intercambiaron, algunas de las cuales fueron destruidas o perdidas, podrían contener pistas sobre sus verdaderos sentimientos. ¿Es posible que esas palabras perdidas revelen un amor que desafió las convenciones de su tiempo? En su búsqueda por rescatar a la familia real, Fersen se adentró en un mundo de conspiraciones y peligros. Pero, ¿cómo logró moverse por los círculos revolucionarios sin ser descubierto? Se dice que utilizaba disfraces y adoptaba diferentes identidades para evitar la atención. Su astucia y habilidades de espionaje le permitieron infiltrarse en ambientes que serían mortales para cualquiera que fuera reconocido como un aliado de la monarquía. ¿Cuántas veces estuvo al borde de ser atrapado? A medida que la revolución avanzaba, el conde de Fersen se dio cuenta de que su misión se volvía cada vez más peligrosa. A pesar de su valentía, los vientos de cambio eran implacables y su influencia se desvanecía. ¿Qué hizo el conde cuando se dio cuenta de que su sueño de restaurar la monarquía era cada vez más inalcanzable? Se dice que abandonó Francia y se trasladó a otros países, pero su corazón seguía atado a la historia de su amado país y su monarquía caída. El tiempo pasó, y el eco de la revolución comenzó a desvanecerse, pero el misterio del conde de Fersen no se disipó. Su vida terminó en 1792, en circunstancias que aún generan debate. ¿Fue un accidente, un suicidio o, como algunos sugieren, una conspiración más en la que estuvo involucrado? La ambigüedad que rodea su muerte solo ha alimentado la leyenda que lo envuelve. Hoy en día, el legado del conde de Fersen se encuentra entrelazado con la historia de la Revolución Francesa. Su intento de rescatar a la familia real es un recordatorio de las complejidades y contradicciones de esa época. ¿Qué nos enseñan sus acciones sobre la lealtad y el sacrificio? ¿Podría haber cambiado el curso de la historia si su plan hubiera tenido éxito? Estas preguntas persisten en la mente de quienes estudian este fascinante periodo. En conclusión, el complot del conde de Fersen sigue siendo un enigma que invita a la reflexión. La historia de este noble sueco, sus intentos de salvar a la familia real y su trágico destino nos recuerda que detrás de cada gran acontecimiento histórico hay historias de personas valientes,
decisiones difíciles y misterios que aún buscan respuestas. A medida que exploramos los misterios de la Revolución Francesa, el nombre de Fersen permanecerá como un símbolo de la lucha por la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia de Francia y del mundo. Sin embargo, no solo fue un cambio de régimen, sino que también trajo consigo un aura de misterio que ha perdurado a lo largo de los años. Uno de los enigmas más intrigantes que rodean este periodo es la maldición de la monarquía francesa. ¿Es posible que la sangre real esté marcada por un destino trágico? Desde la ejecución de Luis XVI, la historia de la familia real ha estado llena de desgracias y tragedias. Pero, ¿por qué se dice que existe una maldición? Algunos sugieren que, al cortar la cabeza del rey, se rompió un vínculo sagrado, un pacto entre la monarquía y el pueblo. ¿Qué tipo de consecuencias podría traer esto? En los años siguientes, varios descendientes de la familia real sufrieron muertes violentas, exilios y desgracias inimaginables. La historia nos habla de la familia de Luis XVI, pero ¿qué pasó con sus hijos? ¿Por qué se dice que la sombra de la maldición se cierne sobre ellos? Luis XVII, su hijo, fue un niño que pasó sus últimos años encerrado en una prisión, donde murió a una edad temprana, víctima de las condiciones inhumanas y de la indiferencia de quienes lo rodeaban. ¿Fue realmente una víctima de su tiempo, o la maldición de su linaje lo persiguió hasta su último aliento? La vida de María Antonieta también está marcada por el sufrimiento. La reina, quien llegó a ser un símbolo del despilfarro y la opresión, enfrentó su propio destino trágico. Tras ser arrestada y juzgada, fue llevada a la guillotina como su marido. Pero, ¿es posible que su muerte no haya sido solo una cuestión de justicia, sino un capítulo más en esta historia de maldiciones? Algunos creen que su espíritu, atormentado por las injusticias de su vida, todavía ronda por los palacios de Francia, buscando respuestas a su trágico destino. A lo largo de los años, muchos han intentado rastrear el linaje de Luis XVI, pero lo que han encontrado son historias de desgracia, nobles que se exiliaron, descendientes que murieron en circunstancias misteriosas y otros que simplemente desaparecieron. ¿Podría ser que quienes llevan su sangre están condenados a vivir bajo la sombra de una maldición? Las preguntas son tantas como las respuestas, y cada nueva generación parece enfrentar su propio conjunto de desafíos. Además, la historia de la maldición no termina con la caída de la monarquía. En los años siguientes, Francia se vio envuelta en guerras, dictaduras y sufrimiento. Algunos creen que la inestabilidad política que siguió a la revolución es un reflejo de esta maldición. ¿Hasta qué punto puede la historia de una familia influir en el destino de toda una nación? Las tragedias de la familia real parecen entrelazarse con los acontecimientos más oscuros de la historia de Francia. En la actualidad, el interés por la maldición de la monarquía francesa ha resurgido. Muchos se preguntan si existe algún tipo de poder oculto que persigue a quienes llevan el linaje de Luis XVI. ¿Podría haber un secreto enterrado en el pasado que explique esta cadena de desgracias? La búsqueda de respuestas ha llevado a historiadores y entusiastas a investigar más a fondo, revelando datos sorprendentes que añaden más misterio a la historia. Algunos incluso han sugerido que la maldición se manifiesta en la forma de eventos imprevistos en la vida de aquellos que se atreven a reclamar su herencia. Los descendientes de la familia real que han tratado de revivir su nombre a menudo se han encontrado con obstáculos insuperables. ¿Es esto mera casualidad o hay algo más profundo en juego? Por otro lado, hay quienes sostienen que todo es producto de la superstición y de la historia que se ha tejido a lo largo de los años. Sin embargo, la repetición de desgracias en el linaje real no deja de ser inquietante. ¿Cómo puede alguien escapar de una historia tan cargada de tragedia? La idea de una maldición resuena con fuerza, no solo en la mente de los historiadores, sino también en la de aquellos que buscan entender el significado de la historia. En la cultura popular, la maldición de la monarquía francesa ha sido retratada en películas, libros y obras de teatro, perpetuando el misterio y la fascinación que rodea a esta historia. ¿Cuánto de verdad hay detrás de estas representaciones? A medida que las nuevas generaciones se interesan por el pasado, la maldición se convierte en una herramienta narrativa poderosa que invita a la reflexión sobre el destino humano.
Finalmente, la maldición de la monarquía francesa plantea preguntas universales sobre la justicia, el poder y el destino. ¿Es posible que las decisiones tomadas en un tiempo lejano influyan en el presente? La historia de la familia real francesa es un recordatorio de que nuestras acciones pueden tener consecuencias duraderas, no solo para nosotros, sino también para las generaciones que vendrán. Mientras seguimos explorando los misterios de la Revolución Francesa, la maldición de la monarquía francesa nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos y los desafíos que enfrentamos en nuestro propio camino. ¿Estamos destinados a repetir los errores del pasado o podemos encontrar un camino diferente, libre de las sombras de la historia? Solo el tiempo lo dirá. ¿De dónde proviene realmente la Marsellesa, el himno que resonó en las calles de Francia durante la Revolución? Atribuido a Claude-Joseph Rouget de Lisle, esta poderosa composición ha sido un símbolo de libertad y lucha. Pero, ¿qué hay detrás de su creación? ¿Es posible que sus versos oculten secretos que van más allá de la Revolución Francesa? La historia cuenta que Rouget de Lisle compuso la Marsellesa en 1782 como un canto de guerra para el ejército revolucionario. Sin embargo, algunos textos antiguos parecen tener fragmentos que resuenan con la letra de esta famosa canción. ¿Podría ser que estas palabras estuviesen inspiradas por algo más antiguo, algo que se perdió en las brumas del tiempo? Tal vez, en la penumbra de la historia, se esconde la verdad. Algunos investigadores han explorado la posibilidad de que la Marsellesa esté conectada con cantos populares que existieron mucho antes de la Revolución. ¿Qué si esos versos ya estaban presentes en la cultura francesa, esperando el momento adecuado para ser reimaginados? Las raíces de esta melodía podrían ser más profundas de lo que creemos, enlazando a generaciones pasadas con el fervor de la Revolución. Las letras de la Marsellesa están llenas de imágenes poderosas, haciendo eco de la lucha y el sacrificio. Pero, ¿por qué esas imágenes resuenan tan intensamente en el corazón de los franceses? Algunos dicen que son un reflejo de un deseo colectivo por la libertad y la justicia. Pero, ¿podría haber un significado más profundo que conecta estos sentimientos con eventos históricos anteriores? Examinando más de cerca su estructura musical, encontramos elementos que parecen haber sido utilizados en ceremonias y rituales de épocas pasadas. ¿Es posible que la música misma portara un mensaje, una llamada a la acción que resonara a través de los siglos? La melodía de la Marsellesa no solo es un canto de guerra, puede ser un eco de la historia misma. Los historiadores han señalado similitudes entre la Marsellesa y otros himnos de lucha de diferentes culturas. ¿Qué si la idea de un himno revolucionario no es exclusiva de Francia, sino que se ha manifestado en diversas formas a lo largo de la historia humana? Este fenómeno sugiere que el anhelo por la libertad es una lucha universal, presente en cada rincón del mundo. A medida que la Revolución Francesa avanzaba, la Marsellesa se transformó en un símbolo de resistencia. Pero, ¿quiénes fueron los verdaderos protagonistas de su difusión? Las historias de soldados, ciudadanos y revolucionarios que llevaron esta canción a las calles son tan intrigantes como el himno mismo. ¿Qué motivaciones movieron a aquellos que la cantaron con fervor? El papel de la Marsellesa en la creación de una identidad nacional también es digno de mención. A medida que la revolución avanzaba, la canción se convirtió en un símbolo de unidad. Pero, ¿qué significa realmente la identidad nacional en tiempos de cambio? ¿Es un simple canto o un grito de esperanza que trasciende el tiempo y el espacio? Los años han pasado y la Marsellesa sigue siendo relevante hoy en día. Su uso en protestas y movimientos sociales demuestra que el deseo de justicia persiste. Pero, ¿por qué esta canción ha perdurado mientras otras han caído en el olvido? Tal vez su mensaje resuena con la naturaleza misma del ser humano, siempre en búsqueda de la libertad. Algunos han cuestionado el contexto de su letra, que invoca la violencia como medio para alcanzar la libertad. ¿Es posible que las palabras de Rouget de Lisle sean una advertencia tan poderosa como un llamado a la acción? La historia nos enseña que la lucha por la justicia a menudo está marcada por sacrificios dolorosos, y la Marsellesa encapsula esa dualidad. En el imaginario colectivo, la Marsellesa ha sido interpretada de diversas maneras.
Algunos la ven como un himno glorioso, mientras que otros la consideran un recordatorio de las sombras que acompañan a la revolución. ¿Cómo podemos reconciliar estas visiones opuestas y entender el verdadero significado de esta canción en la historia? Las teorías sobre el origen de la Marsellesa continúan alimentando el debate. Algunos sugieren que, más allá de Rouget de Lisle, hay influencias de otras culturas y tradiciones musicales. Que si la composición de la canción es un reflejo de un intercambio cultural que ocurrió mucho antes de la Revolución. Las conexiones entre Francia y otras naciones podrían ser más profundas de lo que imaginamos. A medida que exploramos el legado de la Marsellesa, no podemos evitar preguntarnos cómo sería la historia si esta canción nunca hubiera existido. ¿Qué otros himnos hubieran surgido para expresar el deseo de libertad? Tal vez, esta melodía fue el catalizador que necesitaba un pueblo para levantarse y luchar por sus derechos. Finalmente, el enigma de la Marsellesa nos invita a reflexionar sobre la relación entre la música y la historia. ¿Cómo las canciones pueden influir en los acontecimientos que marcan el rumbo de las naciones? El poder de una simple melodía puede ser más grande de lo que podemos imaginar, y la Marsellesa es un claro ejemplo de ello. Al concluir este viaje por los misterios de la Marsellesa, es evidente que su historia es mucho más que la de un simple himno. Es un testimonio de la lucha humana por la libertad, un eco de las voces del pasado que sigue resonando en nuestros corazones. En cada nota, en cada palabra, se encuentra un fragmento de nuestra historia compartida. Un recordatorio de que la búsqueda de la justicia nunca debe cesar. Bajo las calles de París, un laberinto de túneles y pasadizos permanece oculto, un vestigio de épocas pasadas que despierta la curiosidad de investigadores y entusiastas por igual. ¿Qué secretos guardan estos túneles bajo la emblemática Bastilla? Durante mucho tiempo, se pensó que esta fortaleza era simplemente una prisión, un símbolo del poder opresor de la monarquía. Sin embargo, recientes excavaciones han revelado una red de túneles que no aparecen en los planos oficiales. ¿Por qué se construyeron y, sobre todo, qué misterios encierran? La Bastilla fue tomada por los revolucionarios el 14 de julio de 1793, marcando el inicio de una nueva era en Francia. Pero, ¿acaso sus cimientos son testigos de algo más? Con la caída de este bastión, surgieron rumores sobre la existencia de pasadizos secretos que conectaban la fortaleza con otros puntos estratégicos de la ciudad. ¿Era posible que estos túneles sirvieran para el escape de prisioneros o, tal vez, para el movimiento clandestino de información? Los arqueólogos han encontrado indicios de que estos túneles podrían haber sido utilizados por los opositores al régimen. A través de ellos se habrían llevado a cabo reuniones secretas, conspiraciones y tal vez incluso fugas audaces. Pero, ¿quiénes eran esos conspiradores? Algunos creen que eran miembros de la aristocracia. Otros, revolucionarios decididos a cambiar el rumbo de la historia. Sin duda, el misterio se profundiza. Al explorar estos pasadizos, los investigadores han encontrado objetos que datan de la época de la Revolución, lo que sugiere que estos túneles estuvieron activos en un período crítico de la historia francesa. ¿Qué más podrían haber escondido? Tal vez documentos que revelen planes secretos, o incluso objetos personales de aquellos que pasaron por allí. Sin embargo, la falta de registros claros complica la tarea de entender su verdadero propósito. Un aspecto intrigante es que, según algunas teorías, estos túneles no solo fueron utilizados por los revolucionarios. Existen leyendas que hablan de la posibilidad de que la realeza también hubiera tenido acceso a ellos. ¿Podría ser que Luis XVI o María Antonieta conocieran estos pasajes ocultos? Imaginar a la familia real utilizando estos túneles para escapar del caos es un pensamiento fascinante. A medida que se realizan más excavaciones, surgen nuevas preguntas. ¿Por qué los registros sobre estos túneles parecen haber sido borrados de la historia oficial? La falta de documentación hace que los historiadores especulen sobre un posible encubrimiento. Estos pasadizos, entonces, se convierten en símbolos de un capítulo de la historia que la sociedad prefiere olvidar. ¿Qué secretos oscuros podrían estar albergando? Además, algunos relatos sugieren que los túneles estaban conectados a otros edificios importantes de la ciudad, como el Palacio de Versalles. ¿Es posible que existiera una red más amplia de comunicación y escape que abarcara toda la región?
Las conexiones entre la Bastilla y otros puntos estratégicos podrían haber sido vitales para los movimientos revolucionarios. Cada nueva excavación parece abrir más puertas a enigmas no resueltos. En una era marcada por la desconfianza y el espionaje, estos túneles podrían haber sido el escenario perfecto para el intercambio de información vital. ¿Cuántos planes se gestaron en la penumbra de esas oscuras cavidades? El impacto de la Revolución Francesa fue tan profundo que cualquier descubrimiento relacionado con sus orígenes y desarrollo es objeto de intenso análisis. Los túneles de la Bastilla, en este sentido, se presentan como un microcosmos de la lucha por el poder. Las historias sobre estos pasajes no se limitan a las teorías históricas, también han capturado la imaginación popular. En la cultura contemporánea, numerosas novelas y películas han tomado como base la idea de túneles secretos y conspiraciones. ¿Qué papel juegan estos relatos en nuestra comprensión de la Revolución Francesa? La ficción puede a veces ofrecer más respuestas que la historia misma, convirtiendo lo desconocido en algo tangible. Cuando pensamos en la Bastilla, a menudo nos viene a la mente la imagen de una prisión aterradora. Pero al adentrarnos en el misterio de sus túneles, se nos presenta una nueva perspectiva, la de un lugar de resistencia, de secretos y de estrategias. ¿Qué lecciones podemos aprender de lo que se oculta bajo nuestros pies? La historia está llena de giros inesperados, y estos túneles son un recordatorio de que lo que vemos en la superficie a menudo es solo una fracción de la realidad. En conclusión, la exploración de los túneles bajo la Bastilla no solo nos brinda pistas sobre la Revolución Francesa, sino que también nos invita a cuestionar la narrativa histórica que nos han enseñado. Los secretos que permanecen ocultos en la oscuridad nos recuerdan que la historia está viva, en constante evolución y llena de enigmas por descubrir. ¿Qué otros misterios y verdades podrían estar esperando a ser revelados en las profundidades de la historia? Cada excavación es una oportunidad para desenterrar no solo el pasado, sino también para reflexionar sobre cómo esos eventos continúan influyendo en nuestro presente. Las sombras de la Revolución Francesa están llenas de secretos, y uno de los más intrigantes es el papel de los Illuminati. ¿Quiénes eran realmente estos misteriosos personajes que supuestamente influyeron en el rumbo de la historia? A menudo se les presenta como una sociedad secreta que operaba en las sombras, pero lo que muchos no saben es que su supuesta influencia en la revolución es un tema de intenso debate. ¿Qué es lo que se dice sobre su participación? Hay quienes afirman que los Illuminati, con su red de contactos y su ideología radical, estaban detrás de la agitación social que llevó a la caída de la monarquía. Se dice que buscaban promover la razón y la libertad. Pero, ¿a qué costo? La idea de que un puñado de personas pudiera manipular la historia es tanto fascinante como aterradora. ¿Realmente tenían el poder para hacerlo? En el siglo XVIII, Europa estaba en plena efervescencia. Las ideas de la Ilustración estaban en el aire, y muchos intelectuales soñaban con un mundo nuevo. Los Illuminati, fundados en 1776, buscaban promover el conocimiento y la libertad. Pero su enfoque oculto y sus métodos secretos los convirtieron en objeto de sospecha. ¿Podría ser que estos ideales se transformaran en una agenda más oscura? Las teorías sobre su influencia no se limitan a la Revolución Francesa. Se dice que la organización tenía conexiones en diversas cortes europeas y que sus miembros eran influyentes en la política. ¿Qué pasaría si algunos de los líderes revolucionarios estuvieran en contacto con ellos? Figuras como Maximilien Robespierre y Georges Danton, conocidos por sus ideales radicales, podrían haber estado bajo la influencia de esta sociedad secreta. Pero, ¿hay pruebas concretas que respalden estas afirmaciones? Resulta curioso que, a pesar de la falta de evidencia sólida, el mito de los Illuminati ha perdurado. Libros, películas y documentales han alimentado la idea de que estaban detrás de eventos históricos cruciales. ¿Es posible que su propia historia haya sido construida a partir de la desconfianza y el secretismo? La Revolución Francesa, con su atmósfera de conspiración y traición, es el caldo de cultivo perfecto para tales rumores. Las conexiones entre los Illuminati y la Revolución se volvieron más intrigantes con el auge de la paranoia. A medida que la violencia aumentaba, la gente empezaba a buscar chivos expiatorios. En este contexto, los Illuminati fueron vistos como una amenaza invisible que manipulaba los hilos del poder.
Pero, ¿puede una organización secreta ser realmente responsable de un fenómeno tan complejo como una revolución? Los documentos históricos son escasos y a menudo contradictorios. Algunos historiadores sugieren que las ideas promovidas por los Illuminati influyeron en el pensamiento de la época, pero otros argumentan que se trata de meras especulaciones. ¿Es posible que la Revolución Francesa haya sido un movimiento espontáneo de la gente, sin la intervención de fuerzas ocultas? La verdad puede ser más complicada de lo que parece. Un aspecto fascinante es cómo el mito de los Illuminati ha evolucionado con el tiempo. Desde la Revolución Francesa hasta hoy, su nombre ha sido invocado en innumerables ocasiones. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra necesidad de encontrar explicaciones para los eventos caóticos que escapan a nuestro control? Tal vez la historia, en su complejidad, nos hace buscar respuestas en lo oculto. La Revolución Francesa no solo fue un cambio político, sino también un choque de ideologías. En este contexto, la figura de los Illuminati resuena con la lucha entre el antiguo régimen y las nuevas ideas de libertad y derechos humanos. Podría ser que, al final, los Illuminati simbolizan el miedo a lo desconocido que acompaña a cualquier transformación radical en la sociedad. El hecho de que los Illuminati continúen siendo objeto de interés en la cultura popular revela algo profundo sobre nuestra relación con el misterio y la conspiración. Tal vez buscamos en ellos una forma de entender el caos de la historia. ¿Qué pasaría si, en lugar de un grupo secreto, los Illuminati fueran simplemente un reflejo de nuestras propias inquietudes y temores? La Revolución Francesa nos dejó un legado de luchas por la libertad, pero también un rastro de intrigas y conspiraciones. La idea de que sociedades secretas puedan influir en la historia es un tema recurrente que nos invita a cuestionar lo que creemos saber. ¿Cuánto control tenemos realmente sobre nuestro destino y cuánto está en manos de fuerzas que no podemos ver? A medida que nos adentramos en los misterios de la Revolución Francesa, es esencial mantener una mente abierta. Las verdades ocultas pueden ser más sorprendentes de lo que imaginamos. La historia está llena de giros inesperados y personajes enigmáticos que nos invitan a explorar más allá de lo evidente. ¿Qué más podría revelarnos el pasado sobre el poder, la libertad y los secretos que aún permanecen en la penumbra? Al final, la historia de los Illuminati y su relación con la Revolución Francesa es un recordatorio de que el conocimiento es un arma poderosa. En un mundo donde la información puede ser manipulada, la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de resistencia. ¿Estamos dispuestos a mirar más allá de las sombras y descubrir lo que realmente ocurrió? La respuesta podría cambiar nuestra comprensión no solo de la historia, sino de nosotros mismos. La Revolución Francesa, un periodo de intensa agitación social y política, fue testigo de eventos que todavía nos llenan de asombro y misterio. Uno de esos enigmáticos episodios es la ejecución de los nobles. ¿Cómo se llevaron a cabo estas ejecuciones? ¿Qué secretos se esconden detrás de esos momentos tan sombríos? Acompáñanos a desentrañar este intrigante capítulo de la historia. En un tiempo donde la guillotina se convirtió en el símbolo de la justicia revolucionaria, la ejecución de los nobles se transformó en un espectáculo aterrador y fascinante. Pero, ¿quiénes eran realmente estos nobles que se enfrentaron a la ira del pueblo? Algunos eran figuras prominentes, mientras que otros eran simplemente víctimas de un sistema que ya no los necesitaba. ¿Y qué papel jugaron las tensiones sociales, las envidias y los deseos de venganza en sus condenas? Los relatos sobre estas ejecuciones son a menudo contradictorios. Por un lado, hay testimonios que describen la frialdad y la determinación de los ejecutores, mientras que otros hablan de la compasión y el conflicto moral que algunos de ellos enfrentaron. Puede ser que la guillotina, lejos de ser solo una herramienta de muerte, se convirtiera en un símbolo de la lucha interna de aquellos que llevaban a cabo estos actos. Un aspecto fascinante es la forma en que muchos nobles mantuvieron su dignidad hasta el final. Algunos se negaron a aceptar su destino y enfrentaron la muerte con un estoicismo que desconcertó a sus verdugos. ¿Qué pensaban en esos últimos momentos? ¿Acaso tenían la certeza de que su linaje y su legado vivirían más allá de la guillotina? La manera en que estos individuos enfrentaron su destino añade un aire de misterio a sus historias. Por otro lado, el contexto político de la época también influyó en la forma en que se llevaron a cabo estas ejecuciones.
En un periodo de creciente paranoia y desconfianza, las lealtades eran cuestionadas y los nobles eran vistos como enemigos del pueblo. Cómo se decidía quién merecía vivir y quién debía morir. Las decisiones a menudo se tomaban en un clima de miedo, donde la presión social y la sed de justicia se entrelazaban de maneras complicadas. Las ejecuciones no solo fueron un acto de justicia, sino también un espectáculo para las masas. Miles de personas se congregaban para presenciar la caída de aquellos que una vez gozaron de privilegios. La guillotina se convirtió en un símbolo de la nueva era, pero también en un recordatorio de la violencia que el pueblo estaba dispuesto a aceptar. ¿Era esto lo que realmente querían los revolucionarios? ¿O había algo más profundo detrás de esta sed de venganza? La historia nos cuenta que algunos nobles intentaron escapar de su destino. Los rumores de conspiraciones y planes de fuga eran comunes. Sin embargo, muchos de estos intentos fueron frustrados. ¿Qué les llevó a arriesgarlo todo por una oportunidad de salvación? En el caos de la revolución, la esperanza de una vida libre y el miedo a la muerte se entrelazaban de maneras inesperadas. Los relatos de la ejecución de nobles también están marcados por la confusión y el desorden. A veces, las circunstancias exactas de sus muertes permanecen en la penumbra. Hubo casos de ejecuciones que se llevaron a cabo en condiciones poco claras, lo que ha llevado a especulaciones sobre la verdadera naturaleza de esos eventos. Hubo nobles que, en realidad, fueron ejecutados en secreto, lejos de la mirada pública. La falta de documentación clara ha alimentado teorías que siguen vigentes hasta hoy. La figura de la guillotina, aunque emblemática, no es la única que se involucra en esta oscura narrativa. Los relatos sobre el sufrimiento de las familias y el impacto emocional que estas ejecuciones causaron en la sociedad son igualmente inquietantes. ¿Cómo afectó a los que sobrevivieron? La pérdida de vidas y la desintegración de familias enteras dejaron cicatrices en la memoria colectiva de la nación. Entre los nobles ejecutados, algunos se convirtieron en leyendas. Sus historias han sido contadas y recontadas, cada vez con un toque de dramatismo y misterio. ¿Qué elementos reales y qué elementos ficticios hay en estas narrativas? Lo que está claro es que, con el tiempo, estas figuras han trascendido su trágico destino y se han convertido en símbolos de una época convulsa. La Revolución Francesa no solo fue un momento de cambio político, sino también un periodo de transformación cultural. Las ejecuciones de nobles reflejan el conflicto entre el antiguo régimen y las nuevas ideas que emergían. ¿Cómo se compatibilizan estos sucesos con los ideales de libertad e igualdad que tanto se proclamaban? La tensión entre el deseo de justicia y la barbarie de la ejecución pública sigue siendo objeto de debate. En este contexto, es interesante preguntarse cómo se registraron estos eventos en la historia oficial. Algunos relatos fueron alterados o censurados, lo que ha llevado a una visión distorsionada de lo que realmente ocurrió. ¿Cuántas verdades han sido ocultadas y cuántos detalles han sido modificados para servir a narrativas específicas? La historia, después de todo, se escribe desde diferentes perspectivas. A medida que exploramos el misterio de la ejecución de nobles en la Revolución Francesa, queda claro que este episodio es más que una serie de muertes. Es un recordatorio de cómo el poder, la justicia y el miedo pueden entrelazarse en formas complejas e impredecibles. Las preguntas que surgen no solo nos hacen reflexionar sobre el pasado, sino que también nos invitan a considerar cómo estos temas resuenan en nuestra sociedad actual. Finalmente, la historia de las ejecuciones de nobles es un espejo de la humanidad misma, donde las decisiones difíciles y las luchas internas forman parte de la condición humana. A medida que continuamos indagando en los misterios de la Revolución Francesa, recordemos que cada historia de vida, cada ejecución, encierra un universo de emociones y decisiones que aún hoy nos desafían a entender la complejidad de nuestra propia historia. Los ecos de la Revolución Francesa reverberan en la historia como un enigma que aún nos intriga. ¿Qué secretos se esconden detrás de los sucesos que transformaron a Francia y, por ende, al mundo? La revolución no solo fue un cambio de gobierno. Fue un torbellino de pasiones, traiciones y misterios que aún no han sido desentrañados. ¿Cuántas verdades se han perdido en el tiempo y cuántas leyendas han cobrado vida en el imaginario colectivo? Al observar los acontecimientos de esa época, es natural preguntarse,
¿Qué papel han jugado los misterios en la formación de la narrativa histórica? Cada figura, cada evento y cada decisión tomada durante esos años turbulentos parecen estar rodeados de un halo de misterio. Desde la muerte de Robespierre hasta el destino del pequeño Luis XVII, parece que los secretos se han entrelazado con la historia misma, creando una red de intrigas que perdura hasta nuestros días. En cada rincón de París, la sombra de la guillotina aún se siente. ¿Acaso su legado no es solo el de un instrumento de ejecución, sino también el de un símbolo de la fatalidad que acechaba a todos los que se atrevían a desafiar el orden establecido? La guillotina, con su afilada hoja, parece haber reclamado no solo vidas, sino también verdades ocultas que aún permanecen en la penumbra. ¿Cuántos secretos de la corte y del pueblo quedaron sellados en su silencio? La historia nos cuenta que Charlotte Corday, la mujer que dio muerte a Marat, se enfrentó a su destino con una calma desconcertante. ¿Qué la impulsó a actuar de esa manera? ¿Acaso sintió que fuerzas invisibles la guiaban? La historia está llena de figuras como ella, cuyas decisiones, influenciadas por algo más allá de su comprensión, cambiaron el rumbo de un país entero. ¿Qué misterios se ocultan en sus corazones? A lo largo de los años, los rumores han crecido en torno al tesoro perdido de la corona francesa. ¿Dónde se encuentran esas joyas y ese oro que desaparecieron en el caos revolucionario? Algunos afirman que fueron escondidos por leales a la monarquía. Otros piensan que quizás se perdieron para siempre en el torbellino de la historia. El destino de esos tesoros sigue siendo un misterio que intriga a buscadores de fortuna y amantes de la historia por igual. Cada una de las ejecuciones que tuvieron lugar durante la Revolución está llena de relatos contradictorios. ¿Por qué algunos nobles fueron llevados al cadalso con gran solemnidad, mientras que otros fueron objeto de burlas y desprecio? Estas diferencias en el trato revelan mucho sobre el clima social y político de la época. Cada ejecución no solo fue un acto de justicia, sino también un espectáculo que reflejaba las tensiones de una sociedad en crisis. Los túneles bajo la Bastilla han despertado la curiosidad de arqueólogos e historiadores. ¿Qué secretos podrían esconder? Algunos creen que fueron utilizados por prisioneros para escapar, mientras que otros piensan que podrían haber albergado planes secretos de conspiración. La Bastilla, símbolo de la opresión, también se convierte en un laberinto de misterios que invitan a la exploración. María Antonieta, la reina que fue objeto de tanto odio, dejó tras de sí un legado de correspondencias enigmáticas. ¿Qué secretos contenían sus cartas escritas con tinta invisible? ¿Acaso revelan alianzas ocultas o traiciones inesperadas? Los historiadores se han obsesionado con descifrar esos mensajes, buscando pistas que podrían cambiar nuestra percepción de la monarquía y su caída. La figura del hombre de la máscara de hierro ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Quién era realmente? ¿Por qué su identidad fue tan celosamente guardada? Este prisionero anónimo se convierte en un símbolo de las sombras que acechaban a la revolución, recordándonos que detrás de cada fachada hay secretos que pueden cambiar la historia. La búsqueda de su identidad ha alimentado mitos y teorías por siglos. A medida que exploramos estos misterios, es inevitable pensar: ¿cómo influyeron sociedades secretas como los Illuminati en el curso de la revolución? Algunos historiadores sugieren que estas organizaciones operaron desde las sombras manipulando eventos y decisiones clave. ¿Qué papel jugaron en la caída de la monarquía y el ascenso de la república? La historia está llena de hilos invisibles que conectan a los poderosos con aquellos que buscan cambiar el destino. Finalmente, la maldición que parece haber perseguido a la monarquía francesa invita a la reflexión. Desde la ejecución de Luis XVI, numerosos desastres han marcado a quienes llevan su linaje. ¿Es solo una coincidencia o hay algo más en juego? Este tipo de preguntas nos lleva a considerar la intersección entre historia y superstición, donde cada tragedia puede ser vista como un eco de un pasado que se niega a ser olvidado. Mientras cerramos este recorrido por los misterios de la Revolución Francesa, queda claro que la historia no es solo una sucesión de hechos, sino un tejido rico en intrigas y secretos. ¿Qué otros misterios nos depara el futuro al explorar este fascinante periodo? La búsqueda de respuestas puede ser un viaje interminable, pero cada pregunta que surge nos acerca un poco más a la comprensión de un pasado que sigue resonando en nuestro presente.
Al final, quizás lo más intrigante no sea tanto encontrar las respuestas, sino seguir explorando esos misterios que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia historia y la humanidad en su conjunto.